Shalom amigos, un shalom bien grande para todos, amigos, hermanos y familia de nuestra comunidad Beit Shalom, aquí en Quito, Ecuador, América del Sur. Bienvenidos a este tiempo en el que revisamos la porción de la Torah de cada semana. Hoy nos corresponde la parashá número 21, la porción bíblica número 21, y la novena del libro de Shemot, del libro de Éxodo, que se llama Kitizá. Quiere decir literalmente cuando levantes y se refiere a cada vez que se haga un censo. Esta porción, esta parashá 21, Kitizá, está dentro del capítulo del libro de Éxodo, capítulo 30, verso 10 hasta el capítulo 34, verso 35. Éxodo 30, 10 hasta el 34, verso 35. Si no lo has hecho, te recomiendo revisar el estudio anterior que contiene temas muy interesantes sobre el altar del incienso aromático y algunas curiosidades de esa porción bíblica. En el estudio de la semana pasada hacíamos la siguiente reflexión. Las Escrituras son un verdadero tesoro de profundas enseñanzas que tienen el propósito de alimentarnos espiritualmente, enseñarnos la mejor manera de vivir para con el prójimo y para con Dios eterno. Debemos aprender a sacrificarnos con misericordia para hacer de este mundo un lugar mejor cada día, para dejar a nuestros hijos un mundo más digno, más justo. Confiemos en que los planes del Eterno para nosotros son de justicia, de paz. Separemos un tiempo cada día, un tiempo para hablar con Dios, para escuchar lo que Él nos tiene que decir. A través de su palabra, meditando, oremos, enseñemos y vivamos de acuerdo a nuestro conocimiento. Bien, ¿cuál es el estudio de hoy? Hagamos esta vez, sí, un breve resumen de cada capítulo que compone esta porción y nos concentraremos en un tema específico para aplicarlo a nuestro conocimiento y a nuestro crecimiento espiritual. Capítulo 30. Esta parashá comienza con las indicaciones de que en lugar de contar cabeza por cabeza a la hora de hacer un censo entre la gente, se solicite una moneda de plata de 8 gramos, peso que equivaldría hoy en día a lo que pesa una moneda de $1. Por cada hombre mayor de 20 años, cada uno debía poner esta moneda de plata de 8 gramos. También se ordena hacer una pileta para los sacerdotes para su lavamiento ritual antes de entrar al tabernáculo. Se ordena también confeccionar un aceite especial para la unción del tabernáculo y los utensilios y la confección del incienso para el altar del incienso aromático, con la prohibición estricta de que nadie más podía hacer uso ni de este aceite ni del incienso. Capítulo 31. Se menciona a Bezalel, quien ha sido lleno por parte del Eterno de un espíritu de creatividad para la elaboración de todos los elementos del tabernáculo y también de las vestiduras de los sacerdotes. Se hace mención nuevamente de santificar, de bendecir, de reservar el día sábado como un día apartado para el Eterno, y el Eterno Adonai le entrega a Moisés las 2 tablas de zafiro donde estaban escritos los 10 mandamientos. En el capítulo 32, en este tristemente célebre capítulo, se cuenta sobre el becerro de oro y la idolatría en la que cayó el pueblo de Dios, lo que provocó la muerte de al menos 3,000 israelitas a manos de los levitas, quienes, respondiendo al llamado de Moisés, hicieron su voto de ponerse de parte de Dios y de servirle celosamente. Capítulo 33. El Eterno le dice a Moisés que su presencia ya no estará con el pueblo. Moisés intercede afablemente por su pueblo y por los extranjeros que salieron con él desde Egipto y consigue la gracia y misericordia del Eterno en su favor. Capítulo 34. Moisés sube por tercera vez al monte Sinaí para recibir nuevamente las 2 tablas de zafiro, ya que las anteriores fueron destruidas con ocasión del becerro de oro.
Es en este capítulo en donde encontramos lo que se conoce como los 13 principios de misericordia, que son una enseñanza muy profunda, muy importante del pueblo judío. También el Eterno le hace al pueblo la prohibición estricta de no hacer alianzas con los pueblos idólatras que serán conquistados y derrotados. Moisés desciende del monte después de estos 40 días y su rostro está resplandeciente, lo cubren con un velo y así termina esta porción de la Torá. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? En esta porción hay, como siempre, muchos temas muy importantes y el relato de la idolatría del pueblo de Dios con el becerro de oro es un clásico de la enseñanza bíblica. Pero en esta ocasión quisiera concentrarme en una enseñanza maravillosa que precisamente está relacionada con este lamentable suceso: los 13 atributos de misericordia. Una de las plegarias más significativas de Moisés para con el Eterno es la de los versos 6 y 7 del capítulo 34 del libro de Éxodo, de Shemot. Dios ha vuelto a llamar a Moisés para entregarle nuevamente las leyes que estaban escritas en las primeras tablas de piedra que Moisés rompió, movido por un celo piadoso al ver al pueblo que había caído en la adoración al becerro de oro, luego de que el pueblo expresamente había dicho que todo lo que diga y pida el Eterno, ellos lo iban a cumplir. Veamos los textos. Busquemos el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 19 y desde el verso 1. Dice Shemot 19, Éxodo 19, verso 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto, después de salir de Refidim. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Eterno lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido, mi pueblo escogido, de entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Verso 7 dice: Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y les expuso todo lo que el Eterno le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Eterno ha ordenado. Esta es la declaración que hizo el pueblo: haremos todo lo que el Eterno ha ordenado. Moisés llevó entonces al Eterno la respuesta del pueblo, y Hashem le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo, y así tengan siempre confianza en ti. Al siguiente día, todo el pueblo escuchó con sus propios oídos los 10 mandamientos, pero 40 días más tarde, mientras Moisés estaba descendiendo del monte Sinaí, el pueblo ya había cedido a las insinuaciones idolátricas de los extranjeros que salieron con ellos desde Egipto. Moisés desciende por primera vez del monte Sinaí, llevando las primeras tablas de la ley. Se encuentra con un pueblo que se ha corrompido totalmente, adorando lo que pasaría a ser conocido como el famoso becerro de oro. Simplemente imagínate una estatua de oro hecha en la forma de una cría de una vaca, un becerro que no tenga más de unos 3 años. Moisés cree que este pueblo ya está perdido y luego de esto que va a ser imposible que Dios los perdone. Sin embargo, Dios, una vez más, y gracias a las súplicas de Moisés, los perdona. Acto seguido, Dios le ordena a Moisés que vuelva a subir a la montaña, que va a entregarle nuevamente las tablas, pero esta vez será Moisés quien tendrá que esculpirlas, labrarlas, ¿no? Y si bien esto da pie a otra larguísima discusión, la metáfora de las segundas tablas es la forma en la que la Torá tiene para decirnos que se necesita la presencia humana dentro del texto, porque nosotros somos lo que vamos a tener que lidiar con el asunto de lo literal, el texto.
Bueno, como digo, esto demanda realmente una larga también explicación, así que vamos a ir directamente a la enseñanza de este programa. Claro, pero antes de ponerse a esculpir el nuevo juego de tablas, Moisés le hace a Dios no un pedido, sino el pedido más sorprendente de la Escritura. Le dice, muéstrame tu forma, tu manera de ser. Es decir, tu manera de tratar con la humanidad. En palabras más simples, Dios, yo quiero verte y entenderte, sea como sea que entendamos nosotros lo que significa ver y entender. Dios le responde que va a conceder su deseo de conocer su forma y concederle además una visión parcial de la experiencia divina. La visión es parcial porque una visión completa nunca sería posible, sería fatal incluso para Moisés mismo. En forma completamente antropomórfica, Dios primero decide entonces otorgarle una visión y le dice que va a pasar por encima de Moisés y dice, luego voy a quitar mi mano y tú verás mi espalda, pero mi cara no podrás verla. Éxodo 33, 23. Hay tanto material en este pasaje que de verdad me estoy amarrando los dedos para no escribir y desviarme de lo que nos corresponde ahora, que son los 13 atributos, pero no se imaginan la cantidad de interpretaciones que existen sobre lo que significa que Moisés vio la espalda de Dios. Bien, estoy poniendo solamente todo en contexto para hablar del tema que nos corresponde en esta ocasión, que son los 13 atributos de misericordia. Como decía antes, esta es una de las plegarias más significativas de Moisés. Después de, entre comillas, ver a Dios, viene la segunda parte, la de conocer la forma que Dios tiene de tratar con la humanidad, lo que significa básicamente entender cómo Dios actúa. Nuevamente y en forma absolutamente antropomórfica, Dios bajó en una nube, se quedó con Moisés ahí y proclamó el nombre de Dios. Lo que significa a esta descripción es literalmente la cita que sigue a continuación. Veamos ahora esta oración. Shemot capítulo 34, versos 6 y 7. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, y entramos en materia de estudio. Dice el texto, y pasando Dios por delante de él, proclamó, Amonai, Amonai, Dios misericordioso y clemente, tardo de ira, grande en benevolencia y fidelidad, quien prodiga misericordia por miles de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado intencional y el error, y purifica. Sin embargo, Él no purifica todo el castigo, pero visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Una aclaración que quería hacer es que en la mayoría de los estudios que tú puedas encontrar en internet, vas a encontrar que dice Amonai en lugar de Adonai. Esta es una manera de decirlo por respeto. El pueblo judío tiene mucho respeto del nombre o los nombres que puedan mencionar a Dios eterno. Nosotros decimos Dios de una manera académica para que pueda ser entendido, pero en realidad mencionarlo con un nombre es un asunto de mucha honra, de mucho respeto para el pueblo judío y claro, debería ser para nosotros como noágidas también así. Así que se menciona Amonai en lugar de Adonai, pero obviamente es por respeto. Bien, es importante antes de seguir reconocer que toda traducción siempre es una traición. Por lo tanto, del hebreo original al español hay una brecha inmensa de significados y más aún cuando muchas de estas palabras traducidas toman un tinte cristiano, que es totalmente diferente para los judíos. Por ejemplo, escuchar que la Torá nos habla de lo que podríamos traducir como gracia, misericordia, pecado, benevolencia, clemencia,
es realmente extraño para el pensamiento judío. Por eso me disculpo ante quienes son fanáticos de los textos originales, pero no nos queda otra opción que traducirlos para poder impartir esta enseñanza que tiene como objetivo llegar a personas que tal vez no pueden leer desde el hebreo original y que yo quisiera que sepan de esta profundidad de esta enseñanza. Tengo una transliteración que utiliza más palabras, pero que deja un poco también más claros los conceptos. Dice el verso 6, en este momento hizo pasar el Eterno su esplendor delante de él, y para enseñarle a Moisés cómo debe el pueblo de Israel pedir misericordia, exclamó el Eterno los 13 atributos con los que se debe invocar a Dios en esta plegaria. Eterno, que no castiga a las personas antes de que pequen. Eterno, que no castiga a las personas que ya pecaron y se arrepienten. El Dios que hace bondades, el misericordioso que se apiada a la hora de castigar, el que favorece a la hora de otorgar bendición, el que posterga su ira y no castiga de inmediato para que así la persona pueda arrepentirse, el que hace bondad con los que no tienen tantos méritos y es fiel a la hora de recompensar a los que se lo merecen, el que mantiene las bondades que la persona hace por miles de generaciones para beneficiar a sus descendientes, el que perdona el castigo de los delitos que la persona comete intencionalmente, de las transgresiones hechas con rebeldía, de los pecados cometidos por error, el que purifica, el que limpia todos los malos actos de la persona cuando se arrepiente, pero no limpiará a los malos actos de los que no se arrepientan. Considerará el delito de los padres a la hora de castigar a los hijos y a los hijos de los hijos si siguen pecando como sus ancestros hasta la tercera y cuarta generación. Bien, vamos a la enseñanza. Y recién ahora comienza la enseñanza central de esta porción, la cual empieza por preguntarnos cuáles son los 13 atributos de misericordia. ¿Quién los enumeró? ¿Cómo se decidió la división de todas estas palabras en 13? Al igual que los 7 preceptos universales para los noajidas y los 613 mandamientos que no aparecen enumerados como tal en una lista en la Torá y son derivados a partir de la ley oral, lo mismo sucede con los 13 atributos de misericordia. El más famoso desglose es el que realizó el nieto del sabio Rashi, Rabbeinu Tam. Comparto la traducción y la fonética hebrea para que ustedes puedan identificarlos y se ubiquen en este estudio. El número 1, Adonai, esto es Yud-Ke Vav-Ke, el tetragrama, ¿no? Número 2, Adonai, se repite nuevamente, Yud-Ke Vav-Ke. A continuación está Dios o el Eterno, Él en hebreo. Número 4, misericordioso, la palabra es Rahum. Número 5, clemente, la palabra es Behanum. Número 6, tardo en ira, la expresión es Erech Apayim. Número 7, grande en benevolencia, la palabra en hebreo, la expresión es Be-Rav es grande, Gesed en Gesed. Número 8, y fidelidad, Be-Emet, aunque Emet es, la traducción es verdad, también implica fidelidad, Be-Emet. Número 9, quien prodiga misericordia por miles de generaciones, Notzer Gesed le alafim. Número 10, perdona la iniquidad, Nose Abom. Número 11, y el pecado intencional, Befeshá. Número 12, y el error, Bejata'a. Número 13, y purifica, Be-Naké. Ahora bien, ya sabemos que son 13, ya sabemos más o menos por su traducción al español lo que puede significar cada uno de estos atributos, que no deben ser considerados como cualidades, porque ya sabemos que Dios el Eterno no tiene solo estas cualidades. Pero, ¿qué sentido tendría saber teóricamente todo esto si no los ponemos en práctica? ¿Cuál es el sentido más profundo de estos versos? ¿Cómo podemos aplicarlos en nuestra vida? Comencemos preguntando,
¿Qué es lo que está buscando Moisés al hacer esta plegaria? El pueblo ha cometido un acto de rebeldía gravísimo. No nos detuvimos a comentar el asunto del becerro de oro porque es más que conocido, aunque los textos no reflejan lo dramático del acontecimiento. Muchas vidas, miles de hombres y mujeres murieron debido a esta rebeldía. Moisés quiere interceder por el pueblo, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué podemos hacer para que nos perdones?, pregunta Moisés. Para tratar de entender, debemos ir un poco más atrás en los textos, al capítulo 33 de este libro de Shemot, de Éxodo. Capítulo 33, versos 12 al 19. Voy a leerlos como si fuera un diálogo. He agregado algunas palabras solo con el propósito de que sea más comprensible. Verso 12, capítulo 33, libro de Éxodo, verso 12. Dijo Moisés al Eterno: Adonai, al principio me dijiste, conduce a este pueblo a la tierra de Israel, pero no me dijiste que tu presencia divina no nos guiaría y que en tu lugar enviarías a un ángel con nosotros. Y también me dijiste, a ti te he conocido por tu nombre y también hallaste mi favor ante mis ojos. Ahora te ruego, si en verdad encontré tu complacencia, enséñame por favor los caminos de tu bondad, cómo debemos acercarnos a ti. Acepta lo que te voy a pedir para que en verdad conozca tu amor y conozca de qué forma recompensas a las personas y también así entienda qué significa que yo encontré complacencia ante tus ojos. Me dijiste que de mí harías una nación grande, pero yo no deseo eso, pues mira que toda esta gente es tu pueblo, no solamente mi descendencia. El Eterno respondió: como hallaste complacencia ante mis ojos, ya no les enviaré un ángel, sino que mi presencia divina es la que irá con ustedes, y yo mismo te guiaré por el camino. Le contestó Moisés: bendito sea tu nombre, ya que si tu presencia divina no va con nosotros, mejor no nos lleves a la tierra de Israel, déjanos aquí. Pasamos al verso 18. Al ver Moisés que Dios le otorgaba todo lo que le pedía, dijo: muéstrame tu favor. ¿Cómo es tu esplendor, tu manera de obrar para con la humanidad, para así conocerte mejor y poder rogar por tu perdón si llegamos a hacerte un mal en el futuro? El Eterno le contestó: yo haré pasar toda mi benevolencia delante de ti, la cual es mi esplendor, y además para enseñarte cómo ustedes deben pedirme misericordia, invocaré en una plegaria el nombre del Eterno delante de ti, y de esta manera cada vez que lo hagan de esta manera, seré benevolente con quien merezca mi benevolencia, y seré misericordioso con quien merezca misericordia. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Moisés al hacer esta plegaria? Conocer cómo es Dios, ser en el sentido de cómo actúa la misericordia de Dios, cómo debemos arrepentirnos, cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos buscar la complacencia del Eterno y cómo rogar por su misericordia y por su perdón. Para tratar de entender esto, hay que necesariamente hablar de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En hebreo la palabra es teshuvá, pero teshuvá es lo mismo que arrepentimiento. Bien, primero diremos que mucha gente malinterpreta el concepto de pecado, porque ¿de qué nos arrepentimos sino de pecados? Mucha gente malinterpreta el concepto de pecado, piensan que pecado o pecar, alguien que peca es una mala persona. En realidad la palabra en hebreo para pecado es het. No tiene ninguna relación en significado con la palabra pecado en la concepción cristiana. Het aparece en la Torá refiriéndose a una flecha que no dio en el blanco. Esa es básicamente la idea de la palabra het o pecado en la Torá en hebreo. Una flecha que no da en el blanco. No hay nada inherentemente malvado respecto a esa flecha, simplemente no dio en el blanco. No llegó a donde se supone que tiene que llegar. Debido a una falta de enfoque, puede ser concentración o habilidad. Y yo sé que muchos pueden estar pensando, o sea, que la gente peca porque no está concentrada o porque le falta habilidad. Es que ese es el problema, que nosotros confundimos el concepto de pecado.
Pecado en la Torah, en las Escrituras, simplemente el concepto o la traducción de la palabra pecado, het, en hebreo es no dar en el blanco. Y para las Escrituras ese es el concepto de pecar. Simplemente no hacer lo que se supone que debemos hacer. Esto mismo se aplica a nosotros cuando nos comportamos de forma irresponsable o destructiva. Simplemente hemos fallado a nuestro blanco. Hemos fallado en lo que debemos hacer. Cada ser humano tiene un alma, un pequeño trozo divino que nos hace diferentes a los animales. Cuando hacemos algo mal es porque la voz de nuestra alma se ha quedado temporalmente muda debido al rugido de nuestro cuerpo físico. Esta confusión es lo que nosotros llamamos la mala inclinación, pero nuestra esencia se mantiene pura. Solo tenemos que hacer algunos ajustes y estaremos, como digamos, de vuelta en el camino hacia nuestro blanco. Esta es la idea verdadera de teshuvá, de arrepentimiento. Literalmente significa retorno, es decir, regresar. Cuando hacemos teshuvá, cuando nos arrepentimos, examinamos nuestra manera de ser, identificamos qué cosa o qué actitud está mal, y entonces retomamos el camino, retornamos a nuestro estado previo de pureza espiritual. En este proceso de retornar es en donde nosotros volvemos a hacer conexión con Dios. El proceso de arrepentimiento involucra 4 pasos. A continuación los vamos a explicar. Paso número 1, un dolor sincero, darse cuenta del daño que se ha hecho, lamentarlo sinceramente. Paso número 2, dejar de hacerlo, para inmediatamente pasar a detenernos, de hacer lo que sabemos que está mal. Paso número 3, la confesión, articular, verbalizar nuestro error, pedir perdón. Es muy importante esto. Y paso número 4, la resolución, hacer un firme compromiso de no repetir en el futuro lo mismo que estamos haciendo. Si alguien se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, entonces ese arrepentimiento no ha pasado por este proceso. Y no solamente es un proceso académico, no es un proceso mental, debe ser un proceso espiritual, un proceso del alma, un proceso de conciencia, de realmente convivir con estos pasos, sentir un dolor sincero cuando hacemos algo malo, dejar de hacerlo, parar inmediatamente, confesarlo, articularlo verbalmente. Y la resolución es dejar de hacerlo, hacer un firme compromiso de no volver a hacer eso. Bien, vamos a tratar de examinar cada uno de estos pasos en detalle. El paso número 1, el dolor sincero. A veces tratamos de justificar nuestras acciones usando una variedad de excusas. Todos los demás lo hacen, por lo menos yo no soy como otras personas que van por ahí matando y robando, o ¿quién eres tú para juzgarme lo que está bien o lo que está mal? El arrepentimiento no es realmente posible, a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal. De lo contrario, solamente racionalizaríamos, nos engañaríamos para llegar a pensar que no hemos hecho nada malo. Los estándares de nuestra sociedad, que constantemente van cambiando, también contribuyen a esta falta de claridad. Muchas veces nosotros, no voy a decir la gente, nosotros no tenemos claro lo que estamos haciendo mal, porque nos tratamos de justificarnos. No creo que lo que esté haciendo esté mal. Y ese es un grave problema. No percibir las cosas que están mal. No sentir un dolor verdadero por algo. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Llegar a esa concientización es sumamente importante. Por ejemplo, imagina que has crecido en una casa en la que el chisme era algo que se hacía constantemente. A menos que tengas conocimiento de que de la idea del pensamiento judío, que se conoce como la lengua maliciosa, la Lashon Hará, chisme, crítica, destructiva, etc. A menos que tengas ese conocimiento y te hayas dado cuenta de la naturaleza destructiva del chisme, de la crítica,
Es posible que nunca consideres que hablar así de los demás está mal. Hay muchas personas que dicen, mientras la otra persona no me escuche, o mientras no le haga daño a nadie. No, hablar mal, criticar a otro, aunque no lo escuchen. Eso se llama lengua maliciosa y eso es un error grave. Pero si tú no concientizas en que eso es algo malo, nunca vas a detenerte de hacerlo. Por esa razón es importante estar familiarizado con la Torá, con la instrucción judía, y tener un maestro que te conozca personalmente y que te pueda aconsejar. Bien, pero ¿cómo debemos sentirnos al reconocer un error propio? ¿Debemos sentirnos culpables, despreciables, malvados? No. La culpa es una emoción negativa que dice yo soy malo, mientras que el arrepentimiento es el reconocimiento positivo de que mientras mi esencia sigue siendo pura, he fallado en cumplir con lo que se espera que sea mi potencial. Sentir arrepentimiento es una señal positiva de que estamos nuevamente en contacto con nuestra esencia divina. Nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos hasta que hayamos corregido nuestro error. ¿Acaso una persona malvada sentiría arrepentimiento luego de hacer algo malo? Hay que pensar en esto. Una persona malvada no siente arrepentimiento al hacer algo malo. Si es que nosotros hacemos algo y sentimos que nuestra conciencia nos dice, eso que estás haciendo no está bien, no debemos sentirnos mal por eso, debemos al contrario sentir que esa es una emoción positiva, porque tenemos conciencia todavía, porque todavía podemos percibir que muy en el fondo lo que estamos haciendo no está bien. Este primer paso de Teshuvá es, de hecho, el más importante, el más crucial, ya que a menos que esta persona se sienta arrepentida, sienta un dolor profundo de sus acciones, posiblemente continuará con sus actos equivocados. El paso número 2, dejar de hacerlo. El Talmud dice, una persona que cometió un error y lo admite, pero no renuncia a hacerlo otra vez, una persona que comete un error, lo admite, está bien, me equivoqué, esto no está bien, pero no renuncia a volver a hacer lo mismo, es comparada en el Talmud con alguien que hace un baño de purificación sosteniendo un reptil muerto en la mano. Porque a pesar de que se sumerja en todas las aguas del mundo, su inmersión es inútil. Sin embargo, si suelta el reptil muerto de su mano, su inmersión se hace inmediatamente efectiva. ¿Te imaginas pedirle perdón a alguien mientras continúas haciéndole mal al mismo tiempo? Imposible. Sería como si una persona va a una mikvé, a un baño ritual sosteniendo un reptil muerto. Yo sé que a veces estos conceptos son complicados de entenderlos, pero un reptil de por sí es un animal impuro, no está permitido ni siquiera tocarlo. No está permitido tocar a un animal muerto. Así que si una persona sostiene en sus manos a un reptil que es impuro y encima de eso está muerto, está completamente impuro. Imagínate que esa persona entra a un baño ritual sin soltar el reptil muerto. Es ilógico. Tan ilógico como pedirle perdón a alguien mientras vamos a seguir haciéndole daño. Si no se detiene la mala acción, ni siquiera todas las buenas intenciones del mundo podrían ayudar. Hay que dejar de hacer daño, cualquiera sea este. Punto número 3. Confesión y pedir perdón. Al admitir nuestro error, la ley prescribe que debemos articularlo verbalmente. Los sabios dan una hermosa explicación de por qué esto es tan importante para el proceso de arrepentimiento. Al ser inteligente, pensante, imaginativo, al hombre sabio, a la mujer sabia,
tiene todo tipo de pensamientos pasando constantemente por su mente, ¿no? Incluso las reflexiones más sublimes de remordimiento y mejoramiento personal no le son extraños, sin embargo, no duran mucho tiempo. Para que estos pensamientos tengan un sentido duradero, debemos destilarlos en palabras, ya que el proceso de pensamiento culmina cuando las ideas son expresadas verbalmente. Es decir, por eso es muy importante hablar, decir las cosas, porque hay muchas ideas en la cabeza, pero esas ideas que son miles por minuto pueden ser, pero esas ideas para que se puedan asentar en el conocimiento, para que podamos concientizar esas ideas, tenemos que verbalizarlas, tenemos que decir palabras. Yo no puedo pensar 1000 maneras de decirle te quiero a un hijo, a mi esposa, al esposo. No puedo simplemente pensar, tengo que verbalizarlas. Cuando tú abres tu boca y dices te quiero, entonces esas palabras se hacen, se concientizan, se hacen, por así decirlo, percibibles. De igual manera es decir, lo siento, perdóname, de corazón. Porque puedes pensar 1000 maneras de pedir perdón, pero si no lo dices, no lo expresas, no se verbaliza la idea, no puede ser percibido como real. Y es así, hay muchas personas que dicen, bueno, ya perdóname. Pues eso se siente que no es un perdón sincero. No digo que debemos desarmarnos en llanto, pero cuando tú te entiendes, cuando estás pasando por este proceso, cuando realmente te duele algo, cuando realmente eres consciente y decides detenerte, entonces viene este paso número 3, verbalizarlo. Decir, ¿sabes qué? Lo siento, de verdad, perdóname, no debía hacer lo que hice. De una manera consciente, real, con conciencia. Ahora, claro, esto no es tan simple como parece. Por lo general es muy difícil para cualquiera admitir explícitamente que se ha hecho algo mal. Nos excusamos, nos negamos a admitir la verdad, le echamos la culpa al otro, negamos lo obvio. Nos destacamos por ser muy racionales, pero la persona que arranca de sí mismo la incómoda verdad, que dice yo he pecado, me doy cuenta, yo estoy mal, perdóname. Créame, ha llevado a cabo un proceso grandioso, muy significativo, muy importante para su alma, para él mismo. La Torá nos pide ser humildes, estar afligidos mientras pedimos perdón. Esto es crucial, importante para permitir que la persona a la que le hemos hecho daño sane. ¿Alguna vez te ha pedido perdón a alguien y tú te das cuenta que no es sincero? No es suficiente tan solo con murmurar las palabras. No es suficiente con aparentar que te duele. Es importante que realmente te sientas que lo que hiciste no está bien. Incluso algunas cortes civiles están adoptando este principio. Algunos jueces requieren que los criminales demuestren un arrepentimiento verdadero y que pidan perdón formalmente a las víctimas antes de considerar una reducción de la condena. Entonces, el juez va a determinar si las palabras que está diciendo esta persona son sinceramente de arrepentimiento. Si no, no va a hacer reducción de condena. Entonces, muy importante este proceso de no solo racionalización, sino concientización, sensibilidad. Finalmente, el paso número 4 es la resolución de decidir no volver a hacerlo. Cuando hacemos una oración pidiendo a Dios perdón por nuestras malas acciones, ¿estamos realmente haciendo un compromiso de no volver a cometer esos actos nunca más? ¿Es esto realmente realista? Imagina a un niño que está dando sus primeros pasos frente a sus orgullosos padres. Se pone de pie, da un par de pasitos y se cae otra vez sin poder caminar. Los padres le aplauden emocionados con alegría, pero analicemos la escena. ¿No deberían los padres estar apenados, o tristes, o enojados? Después de todo, el niño se cayó. No puede caminar.
Bueno, la respuesta es obvia. Un padre no juzga a su hijo basado en si camina o si se cae. El papá, la mamá están contentos porque ya dio unos pocos pasitos. Así también es con Dios. No estamos compitiendo con nadie más que con nosotros mismos. Lo que a Él le importa, al Eterno le importa es si estamos haciendo un esfuerzo sincero para ir en la dirección correcta, para con la flecha dar en el blanco. Dios no te pide que cambies en el área que todavía no es viable para ti cambiar. Estamos en este mundo para ser mejores seres humanos, no ángeles. Muchas veces la gente piensa que un creyente, una persona que está involucrada espiritualmente, debe ser un ángel inmediatamente, que no debe enojarse, no debe decir nada malo, no debe mirar cosas malas. No. Hay un proceso de perfeccionamiento. Y ni siquiera esta idea de llegar a ser perfectos es lógica, porque jamás vamos a llegar a ser perfectos. Pero sí podemos caminar en este proceso, dar los pasos correctos en el momento correcto, y cuando tenemos la oportunidad de reorientar nuestra mira hacia el blanco. En esta área de mi vida entiendo que debo empezar a corregir esto, porque eso es lo que se supone que es el propósito para mi vida. Eso es corregir la mira de la flecha para que dé en el blanco. Ninguno de nosotros debe tener todas las respuestas ahora mismo. La clave es un compromiso de cambiar, de mejorar constantemente. Debes tener en cuenta cuáles son las situaciones en las que puedes tropezar, mantenerte a una distancia segura de esas, siempre alerta, siempre dispuesto a superar esas circunstancias. Bien, vamos terminando. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida? Como ya dijimos, no serviría de nada saber y conocer toda la teoría de estos versos si no los ponemos en práctica efectivamente todos los días en nuestra vida diaria. Del mismo modo que Dios actúa con bondad, compasión, misericordia, también nosotros debemos hacer lo mismo con estos atributos. Las palabras solas sin acciones son ineficientes. Lo más importante es tener la intención correcta, no solamente hacer o decir automáticamente estos atributos. ¿Cómo hacerlo? Bien, aquí están los 13 atributos de misericordia aplicados a la vida diaria. Vamos a detallarlos a continuación. Ser tolerantes con todas las personas. Ser tolerantes con todas las personas. Ser pacientes con todas las personas. Perdonar a todas las personas. Buscar el bien en y para los demás. No guardar rencor ni ira contra nadie. Hagan lo que hagan. Hacer actos de bondad para con todas las personas. Buscar el bien para quien te hizo mal. Recordar lo bueno, olvidar lo malo de los demás. Sentir compasión por los demás, incluso por los que te hicieron daño. Actuar con honestidad, actuar con bondad, indulgencia. No insistir ni obligar a nadie a cumplir la ley al pie de la letra. Ayudar a otros a arrepentirse, mostrándote humilde, compasivo. Finalmente, ser misericordiosos, compasivos, aun con quienes no se lo merecen. Es mi deseo que este breve estudio te ayude a sentir y obrar de la manera que nuestro eterno Dios hace misericordia y bondad para con toda la humanidad. Hacer de este mundo un lugar más digno, más bondadoso, dejar una huella que permanezca en la memoria de aquellos que se relacionan con nosotros y permitir que nuestras futuras generaciones sean aún más elevadas, más justas, más sabias. Amén.
Hemos llegado al final de este estudio. Los esperamos para nuestros siguientes programas. Acompáñanos en nuestra próxima entrega. Suscríbete a nuestro canal para que recibas todos los materiales que faciliten tu crecimiento espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean enseñados, liberados, transformados a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom.